Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de matrimonios. Hoy tenemos a unos invitados especiales hablándonos de un tema muy interesante, enfrentando la crisis y levantando el templo. ¿Tienes el valor o te va? Tenemos a Gerardo y Elizabeth Castro, bienvenidos, buenas noches, gracias. Por aceptar estar con nosotros. Sí, pues les damos la más cordial bienvenida, gracias por la confianza de compartirnos su testimonio. Y bueno, la idea es que hoy en día los vemos como un matrimonio consolidado, firme, amoroso, que siempre están dando consejería a los jóvenes, están trabajando con nuestros jóvenes, pero siempre hay tormentas, ¿no? En cualquier matrimonio. No sé si pudieran compartirnos cuál ha sido pues, la tormenta más fuerte por la que hayan atravesado. Todas en su momento son fuertes. Dicen por ahí que el mayor problema que alguien puede vivir es el que está enfrentando cada uno. A lo mejor, quién sabe si el más fuerte, pero sí el primero que vivimos como matrimonio. Nosotros nos casamos ya grandes, decidimos esperar un año para poder tener bebé. Llega el primer bebé y Dios dice no, todavía no. Abortamos, y yo creo que esa experiencia nos unió muy fuerte, lejos de distanciarnos. Dios la usó, ¿verdad?, para caminar mucho más de cerca. En esa ocasión me acuerdo que cuando yo salí del hospital me quedé callada, pero era porque estaba procesando lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando estuve en el quirófano, una palabra me acompañó: tu diestra es la que me sostiene, tu diestra es la que me sostiene. Y así fue, su diestra nos sostuvo. Sí, porque pues estábamos iniciando, imagínate, como matrimonio, y siempre hay muchas esperanzas, ¿no? Y una de ellas es tener bebés. Y recuerdo en aquella ocasión yo llegaba de trabajar, abro la puerta de la casa y se cae confeti de la puerta y un letrero de felicidades, y digo, pues si ni es mi cumpleaños, ¿no? ¿Qué está pasando? Y mi esposa me recibe con unos zapatitos de bebé. Entonces yo los veo y pues imagínate, el abrazo, era mucha expectativa de tener el primer hijo, ¿no? Entonces, luego nos pasa esto, no sabíamos cómo procesar. Solamente Dios fue quien nos mantuvo firmes, nos unió todavía aún más, y yo creo que eso te hace fuerte en Dios, porque si Él es quien te sostiene, si Él es quien te resguarda y es tu único refugio, pues es a donde corres, ¿no? Y te das cuenta que eso, Dios te cambia la perspectiva. Eso que parecía pérdida fue ganancia. Fue ganancia porque nos unió, fue ganancia porque nos hizo mejores padres para quienes venían posteriormente, para aquellos que Dios nos iba a poner en las manos, nos unió y fue ganancia. Tuvimos mucho cuidado de no decir perdimos un bebé, dijimos Dios nos dio. Y literal, ¿no? Como dice Job, ¿no? Dios nos dio, Dios. Y Dios nos quitó, pero digo, son experiencias que nos hacen crecer. ¿Cómo lo enfrentaron juntos? Porque es bien doloroso perder un bebé. Dices tú bien, Dios nos lo dio, pero bueno, al final de cuentas no lo tenemos. Y es un tema muy delicado para muchos matrimonios, porque llegan a separarse por este tipo de pérdidas, ¿no? Ustedes prácticamente, en la práctica, ¿qué hacían como pareja para no perder la comunicación, para evitar culpas, reproches? Porque llega a pasar. ¿Qué hacían para sobrellevar esta situación y salir adelante? Nos cubríamos los dos, porque a nosotros nos pasó, y seguramente a quienes han pasado una experiencia como la nuestra, les pasa que a veces la gente alrededor que no entiende, no asimila las circunstancias internas, a veces llegan incluso hasta juzgar, ¿no? Me acuerdo cuando a Jesús se le acercaron sus discípulos y le decían, ¿quién pecó?, ¿no? Hablando del hombre ciego, ¿no? Si a quién pecó, o sus padres, ¿no? Y a veces tendemos a juzgar de esa manera.
y muchos nos llegaban y nos decían, pues Dios los está castigando, ¿no? Y era muy, muy... Si no te lo decían, lo pensaban. Y ándale. Y lo que hacíamos era cubrirla a ella, ¿no? En el sentido de darle paz, darle seguridad, darle esperanza, aunque a veces también la requiere uno, ¿no? Pero eso, pues nos cubríamos, no sé. Y sabes, también es algo que puedes ver a la distancia. Cuidamos mucho nuestro hablar, nuestras palabras. Siempre fue de bendición, gratitud. Como tú dices, no nos recriminábamos nada, al contrario, era mucho el cuidar, el hablar. Casi no hablábamos tanto del tema, hablábamos más de lo que Dios tenía delante de nosotros, ¿no? Sí, y yo creo que lo primero que hicimos, yo creo que fue resguardarnos en Dios, o sea, seguramente, no me recuerdo bien, pero seguramente llegaron muchos cuestionamientos del por qué y por qué a nosotros, ¿no? Cuando tenemos muchas esperanzas, pero es como poner a prueba nuestra fe, lo que hemos creído, cómo lo hemos creído y cómo lo abordamos. Era postrar literalmente nuestras rodillas al suelo y clamar a Dios. No lo entiendo, no sé por qué, pero a pesar de esto, tú eres Dios, ¿no? Sí, tú eres experta en temas de la lengua. Sí. Y esto que nos acabas de decir, además es llevarlo a un terreno vivencial, ¿no? No recriminarte, no fijarte cómo hablas del acontecimiento, ¿no? No es una pérdida, finalmente es algo por lo que Dios había dispuesto que pasaran, y seguir hablando lo bueno de Dios para ustedes. Fíjate que cuando este pasaje nos es como un estandarte que su diestra nos sostiene, pasan 40 días de cuidados y demás, y nos incorporamos otra vez en la dinámica de la primera alabanza que escucho al entrar fue, temprano yo te buscaré. Y la segunda parte, porque tu diestra me ha sostenido. Yo me acuerdo que mi corazón se derramaba en lágrimas, pero tal vez los ajenos dirían, es dolor, no sé qué. A mí me invadió una profunda gratitud a Dios, porque Dios me estaba ratificando una vez más, estoy ahí, he estado siempre con ustedes, estaré siempre con ustedes, ¿no? Amén. Y fíjate que ahorita me acuerdo porque hablábamos hace unos días, mi esposa y yo, justamente del libro de Ageo, Cuauhtémoc. Sí. Y este libro de Ageo nos ha traído en toda nuestra vida. O sea, empezamos a analizar cómo Ageo es un libro tan pequeño, 2 capítulos. De lo bueno poco. Pero bueno. cuántas verdades, cuántos principios que puedes aplicar hoy en día. Y justamente lo entendíamos que es la perspectiva, ¿no? Yo recuerdo que cuando leemos Ageo y dice la Biblia que construyeran el templo y a veces no vamos a la construcción de ese templo nosotros mismos, de Dios en nosotros, y nos vamos por otras cosas, ¿no? Por lo superficial, por lo material, por lo anímico, y eso no perdura. Yo creo por eso Dios en Ageo le dice, hey, traigan madera y construyan el templo, ¿no? Y es cuestión de perspectiva. Cuando tú entiendes para qué estás hecho y para quién estás en el servicio, yo creo que eso es lo que te fortalece en todos los sentidos, ¿no? Sí, bueno, también esa parte importante de reconstruir el templo, entra en juego también otra parte que es el altar, ¿no? Ustedes son una pareja que son muy diferentes, ¿no? Pero como en Cristo son uno y ¿cuántos años llevan de casados? Y continúan sirviendo y haciendo. Y si queremos preguntarles ustedes, ¿cómo definen altar y qué hacen para levantarlo? Como pareja, como matrimonio, ¿cómo construyen su altar? Fíjate que ahorita en este tiempo de pandemia, de resguardo, de estar en casa, fue un
un ejercicio que vienes haciendo de manera regular, pero como que ahorita en pandemia es algo que nos ha mantenido todavía mucho más en conciencia, porque el altar es Dios en nosotros. A lo mejor también ayude eso, ver que un altar es todo aquello que tú pones en alto. ¿A qué le das prioridad y qué es prioridad en tu corazón? Me gusta mucho que citabas a Ageo. En Ageo dice, las 2 primeras veces dice, mediten en su corazón. No, primero dice, mediten en sus caminos, en su forma de vida. Pero las 3 últimas dice, mediten en su corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué está primero en tu corazón? ¿Hay miedo? ¿Hay duda? O sea, era lo que nos rodea en este tiempo, ¿no? La gente hablando de muerte, porque no era que nada más hablaran, hubo muerte a nuestro alrededor. Pero ¿qué estaba en el altar y cómo lo construimos? Poniendo en primer lugar a Dios, y no de manera religiosa, muy de cada momento nuestros pensamientos están puestos en Dios, nuestro corazón, nuestros hijos, nuestro caminar, nuestra forma de hablar, todo lo que hacemos es porque Dios está en el centro y todo lo que vivimos es en función de Dios que está en el centro. Y yo creo que mucho es, y yo creo que todos lo hemos experimentado en este tiempo, porque todo lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos, ¿no? Y lo que pensamos es el resultado de lo que creemos. Es como que si crees en Dios, en sus promesas, tiene que ser ese el resultado final, porque también eso contribuye a quienes están alrededor tuyo, en tu casa, ¿no? Entonces, si ponemos a Dios en primer lugar en todas las circunstancias, porque si hubo necesidades económicas, de alimento, de vestido, de comunicación física con los demás, sobre todo con nuestros hijos, que eran los más ansiosos en salir, ¿no? Pero si nuestra actitud, nuestra acción es para confianza, de esperanza, es un tiempo, aprendamos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también contribuye al buscar a Dios en todo momento, ¿no? En preguntarle, porque muchas veces, y lo hemos reiterado, muchas veces no preguntamos a Dios porque no lo decimos, pero lo pensamos, ¿cómo Dios nos va a contestar? Pero porque a veces no somos reiterados en hacerle preguntas precisas a Dios, y Dios nos contesta. Entonces yo creo que el levantar un altar, como bien dice mi esposa, es ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas, y literal en todas las cosas, y yo creo que en todas estas cosas se acomodan para poder bendecirle a Él, y que Él nos bendiga en todo lo que nosotros anhelamos y deseamos, ¿no? Como sacerdote de tu hogar, Gerardo, ¿cómo diriges a tu familia justamente hacia eso, hacia el altar, a tu esposa, a tus hijos? Yo creo que es una responsabilidad muy grande, pero también muy padre. Yo creo que es una de las responsabilidades que te emocionan, pero que tienes que estar en conciencia de lo que traes en los hombros. Si somos sacerdotes del hogar es porque hay una responsabilidad. Todo lo que hagamos y dejemos de hacer va a repercutir en nuestra casa, ¿no? Con lo que hablamos de la actitud, de la perspectiva que tengamos de las circunstancias y de cómo actuemos con base en ello, va a repercutir en cada uno de nosotros. Si yo no busco a Dios en mi necesidad, ¿cómo puedo decirle a mis hijos busquen a Dios? Porque Él responde. Claro, el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, mi misma esposa, ¿no? Pero yo creo que cuando nuestra responsabilidad como sacerdotes se aligera, cuando todos en casa, en este caso, en mi casa, participamos en la búsqueda de Dios y en la respuesta de algunas necesidades o de algunas cosas que necesitamos solucionar en el futuro y sobre la misma marcha de la vida, ¿no? Entonces, porque a veces, aunque uno se considere el sacerdote del hogar, sí, claro, somos un equipo en familia, ¿no?
todos nos apoyamos y todos nos necesitamos los unos a los otros. Así en casa, así como comunidad cristiana, no podemos caminar solos, y así como sociedad. Entonces esto va creciendo, entonces, y es como que el principio de la transformación, ¿no? Tanto de la misma persona como familiar, como comunidad y como sociedad, ¿no? Es que sí es padre, por ejemplo, tener este tipo de ejemplos y comentarios, pláticas, para que los hermanos y las personas que nos están viendo, que tienen ya su matrimonio formado o que son jóvenes que están pensando en formar un matrimonio, como tener las bases firmes de cómo salir adelante. El eje fundamental pues es Dios en nuestras vidas, ¿no? Pero también nos ayuda mucho compartir los testimonios para conocer, ellos le hicieron así, a lo mejor yo le puedo hacer de esta forma, ¿no? O de esta otra. Y de esa manera ir edificando cada quien su matrimonio. No sé si ustedes podrían darles un consejo a las personas que nos están viendo sobre este tema. A mí me gustaría comenzar justamente a partir de lo que dice Ageo. Yo se los recomiendo, por favor, léanlo, vamos. Dios va a hablar a sus corazones, lo sé. Pero un punto muy importante es que dice la palabra que Dios despertó el corazón de los gobernantes, del orden sacerdotal, del pueblo, y que la palabra que continúa dice: y yo estaré con ustedes. Yo voy a proveer, desde este día los voy a bendecir. Todavía no está todo a la luz como lo quisieras ver, no te preocupes, desde este día yo los voy a bendecir. Que tomen la palabra con tanta vehemencia como lo más preciado en sus vidas. Creo que eso es lo que nos ha sostenido, porque fácil no ha sido. Porque hemos tenido obstáculos, pero sabes, ha sido Dios quien nos despertó y en su misericordia nos permitió ser funcionales en su reino, en ser bendición a los que nos rodean, en ser bendición en la familia. Yo creo que ir a la palabra y entender que si Dios dijo, Dios va a hacer. Sí, híjole, pues regresando igual a Ageo, cuando Dios les dice que reconstruyan el templo y que suban al monte y que traigan madera, hubo unos sacerdotes que se pusieron a llorar en Esdras, creo que en el capítulo 3 o 5, no recuerdo bien, pero se sueltan a llorar porque era lo que habían visto, habían conocido el templo de Salomón y se sueltan a llorar porque estaban reconstruyendo el templo y ahora de madera, ¿no? Ya no había oro, ya no había mármol o la opulencia, ¿no? Se sueltan a llorar. Yo creo que en este tiempo de resguardo, de pandemia o en todo tiempo, es como que, ¿qué tienes en las manos? Y trabajar con lo que tienes, ¿no? En Ageo mismo dice: yo soy el dueño de la plata y del oro. O sea, Dios te puede proveer de todo lo que tú necesitas, pero ahorita, ¿qué tienes en las manos? ¿No? Y cuando dice meditad en vuestro corazón, haya una reflexión sincera de quién es tu prioridad en tu vida. Si es Dios, la tienes garantizada. Tu destino es prosperar. Si no, le vas a tener que trabajar. Claro. Y vas dice Ageo que trabajaban y no cosechaban. Buscaban y lo buscaban en saco roto, etcétera. Pero en Dios no, en Dios, cuando pones a Dios en primer lugar y trabajas o haces lo que quieres con lo que tienes, Dios empieza a bendecir. Entonces, el consejo igual pues, es meditar bien en vuestro corazón. Dice Ageo también: la gloria de esta casa será mejor la postrera que la primera. Así es. Entonces, a lo mejor no había ya oro en lo material, ¿no? Materiales preciosos y todo, pero había un nuevo ánimo, había algo en el corazón de los sacerdotes, de Zorobabel y del profeta, ¿no? ¿Cómo eso lo podemos proyectar hacia las familias que nos están viendo? ¿Qué mensaje les darían a ellos con respecto a esto? ¿Qué palabra habría
para después de las crisis, que estamos seguros porque todos estamos pasando por situaciones complejas. ¿Qué mensaje les darían a partir de esto? Yo creo que proviene de Dios un corazón que te permite no solo anhelar tener bendición, sino ser tú la bendición. Invertirte como matrimonio creo que es lo mejor que hemos vivido, y si algo podemos decir al respecto es que no solo tenemos bendición, somos benditos de Jehová. Amén. Y somos, como culmina ese libro diciendo, nos hizo anillos de sellar. Wow. La determinación al creerlo de que somos el parámetro. Eso es lo que significa bienaventurados, ¿no? ¿Qué nivel de bendición tienen aquellos que nos deleitamos en su palabra? ¿Qué nivel de bendición? Y somos el parámetro, lo que digamos, porque hablamos la palabra directiva de parte de Dios tiene cumplimiento y Dios lo avala, nos hizo anillos de sellar. Busquemos ya no solo tener una bendición, perseguir una bendición, entendamos que somos la bendición para esta nación. ¿Cómo cambia si no voltea a vernos? No saben cómo. Digamos con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, claro, que vean cómo acercarse a Dios, cómo buscar a Dios. Tienen que voltear a vernos a nosotros, y no porque tengamos esa consigna como tarea, porque sería muy pesado, pero es Dios quien lo hace. Por su misericordia, con toda humildad podemos decir, no somos nosotros, es Dios. Sí, se nota. Sí, se nota. Pues bueno, para cerrar, nos harían el honor de ministrar a los que nos están viendo con una oración o dos, si quieren. A los varones y a las damas. Con respecto a este tema que estamos platicando. Claro, claro que sí. Pues papá, te damos gracias. Qué bendición es poder siempre saber que tú eres Dios y que todo lo tenemos en ti, que no hay absolutamente nada que nos haga falta, porque nos habitas y estamos diseñados para manifestar tu gloria. Qué honor y qué placer es poder ser esa bendición tuya del cielo aquí en la tierra. Padre, bendice a todos los que están viendo este video, que haya sido de bendición, y que hazles saber, despierta el espíritu así como lo hiciste con Zorobabel y con todo Israel en su tiempo. Hazlo hoy, Padre, despierta el espíritu, da la sabiduría, da la gracia, pero también da el carácter y la fuerza para poder continuar con esa labor de poder reconstruir, sí, un altar, pero que sea un altar en nuestro corazón para poder ser bendición a nuestra casa y a todos los que nos rodean, papá. Estamos tan agradecidos, mi Dios, estamos tan agradecidos de poder saber que tú vas delante, que tú nos gobiernas, que tú no eres un Dios externo o ajeno, que los cimientos son cimientos firmes porque tú has puesto el primer lugar en nuestro corazón al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y nos sentimos tan honrados, tan privilegiados, que hayas querido voltear tus ojos a nosotros. No somos nosotros, eres tú en nosotros, la esperanza de gloria, porque la gloria será manifiesta en la medida en la que nosotros te reflejemos a ti, tu gloria, tu luz, tu brillo. Nos gozamos en ti. Bendice a todas aquellas personas que ahora nos están viendo, que puedan escuchar tu voz diciendo, desde este día los bendeciré. Desde este día los bendeciré. Solo mediten en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Gerardo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ya saben, próximo viernes a las 8 de la noche por las redes sociales del Centro Familiar Cristiano. Gracias por acompañarnos y nos despedimos deseándoles bendiciones, victorias y toda la gloria a Dios.